buenas a todos desde donde nos escuchéis. Soy Pedro Martín y estás escuchando Todo Literatura, aquí en Click Radio TV. Hoy contaremos con un programa muy interesante, patrocinado por Editoriales Matrioska, donde un libro es más que un libro. En el programa de hoy contaremos con la presencia de José Luis Molinero, que nos hablará sobre La isla de los habitantes sin nombre, un libro increíble, del que os hablaremos más tarde. Junto con otras secciones como Destrozando Clásicos, Actualidad Literaria y quédate, que tenemos mucho más. Y cuidado que hoy se viene programa histórico. No nos enrollamos más. Bienvenidos. Esto es Todo Literatura. Empezamos con Actualidad Literaria, tu sección que te pone al día con las últimas novedades literarias. Esta semana contamos con el género histórico. Ya sabéis, por eso se viene aquí un programa histórico. Empezamos con El mercader de los libros, de Luis Zueco. Todo gran viaje comienza en los libros, y en esta histórica narración, con bastante intriga, el autor traslada al lector a la época donde la palabra impresa era el arma más peligrosa, la imprenta. Hubo un tiempo en el que los libros descubrían nuevos mundos, rompían dogmas y cambiaban el curso de la historia. Esta novela trata de los años posteriores a la invención de Gutenberg, cuando un mercader de libros busca con gran interés un ejemplar que ha sido robado de la mayor biblioteca de Occidente, creada en Sevilla por el hijo de Cristóbal Colón. El año es 1517. El joven se llama Tomás y atraviesa la incipiente Europa renacentista, huyendo de su pasado. Son los años siguientes al descubrimiento de América y la invención de la imprenta, una época de profundos cambios que finalizaron la Edad Media. La curiosidad hacia el nuevo mundo, gracias a las múltiples lecturas, le llevará hasta España, donde comenzará a trabajar con un mercader de libros. La misión de localizar un ejemplar envuelto por el misterio le conduce hasta Sevilla, una gran ciudad que sirve de enlace en el comercio con las Indias y que alberga la biblioteca más importante de Occidente, llamada La Colombina. Allí Tomás descubrirá que el libro que él busca ha sido robado y que hay gran interés en que nadie lo encuentre. Los libros permitían descubrir nuevos mundos, derribar dogmas y cambiar la historia. Este libro nos introduce a la bibliofilia. La bibliofilia, sí. ¿Sabéis qué es eso? La bibliofilia es la afición grande a los libros, especialmente si son valiosos, raros o curiosos. Y a través de esta nos trasladará con gran rigor histórico a una trama trepidante en que la palabra impresa es el arma más peligrosa. Seguimos con un segundo libro que, vamos a aprovechar para hacer un jueguecito, si os parece bien. El libro se llama Eso no entraba en mi libro de historia, de Francisco Carlos García del Junco. Vale, vamos a ver. Vamos a ponernos a ello, El descubrimiento de las fuentes del Nilo, la expedición Malaspina, las visitas de las tribus vikingas al Guadalquivir, Blas de Lezo, el lago español y otros acontecimientos que son olvidados en la historia de España. Muchos sabemos que Felipe II dispuso de la Armada Invencible para castigar a Inglaterra por su piratería y ataques a las colonias españolas, y que fracasó. Pero, ¿sabíais que Inglaterra sufrió su mayor derrota naval a manos de Blas de Lezo, que contaba con un soldado español por cada 10 ingleses? ¿O que la Malaspina llevó a cabo una de las expediciones científicas más osadas del siglo XVIII? Que España envió en todo el mundo una expedición para vacunar contra la viruela a miles de personas condenadas a morir por la enfermedad, que la Inquisición española fue el tribunal inquisitorial más condescendiente de todas las inquisiciones europeas, que Inglaterra y Estados Unidos fueron los países más interesados en falsear la historia de España para ocultar la suya propia. Si hablamos de la paz de las tres vacas, ¿quién sabe que es el tratado de paz vigente más antiguo de Europa, por el que Francia sigue pagando en la actualidad 3 vacas a España cada año? Que las tribus vikingas llegaron hasta Córdoba o Sevilla, que las fuentes del Nilo fueron descubiertas por un español en el siglo XVII. ¿Cuántos conocen que el Océano Pacífico fue llamado el Lago Español por los enemigos de España? Esto y muchos otros datos históricos que probablemente mucha gente no sepa, en este libro. Eso no entraba en mi libro de historia. Así que aquí os dejamos estos 2 libritos que son interesantes. El primero con mucho misterio, El mercader de los libros. Y este segundo, el de Eso no entraba en mi libro de historia, tenemos aquí ciertas respuestas para que puedas ponerte al día y sobre todo puedas comentárselo a tu cuñado en la cena de Navidad y decirle:
¿Tú sabías que el lago Español es el océano Pacífico? Pues ya lo sabes. A tomar ahora un poquito de pavo y si quieres no. Vamos con nuestra siguiente sección que se llama Clásicos así nomás. Aquí termina esta. Bueno chicos, comenzamos la sección que te resume esos clásicos que no te gustaba leer de crío y que ahora vas a disfrutar en menos de 10 minutos. Hoy, El Lazarillo de Tormes. El Lazarillo de Tormes es un libro corto, escrito en el año 1554, de autor anónimo, seguramente para que la Inquisición no le cortara la cabeza por publicar semejante crítica a la Iglesia, la nobleza y prácticamente toda la sociedad. El nombre corto es Lazarillo de Tormes, pero en su día el título llegaba a ser La vida del Lazarillo de Tormes y de sus fortunas y adversidades. Pero claro, aquí el marketing pues es potente y dijeron vamos a recortarlo y vamos a dejarlo en Lazarillo de Tormes. Este libro comienza el género de la novela picaresca en España, un tipo de novela crítica que muestra en gran medida cómo era la sociedad de la época y cómo la gente tenía que ganarse la vida con astucia. Este libro causaría un gran revuelo, porque en ese momento se hablaba de las novelas de caballería, el honor y estas cosas que describen al perfecto hidalgo. Pero eso sabemos que aquí en España no suele pasar. Al publicar este libro se representa el pueblo español de España y los españoles muy españoles y muchos españoles se sienten identificados. El libro comienza hablando a su merced. El Lazarillo de Tormes se refiere a su merced, pero no se sabe realmente quién es. Pero bueno, no es relevante para la historia. Así que su merced puedes empatizar y pensar que eres tú. El Lazarillo viene de familia humilde. Nace en el Tormes, de ahí su nombre. Su padre robaba y su madre era... bueno, ya sabéis. Trabajadoras de la casa del estilo de Celestina, ya sabéis. Bueno, mira, si no os habéis escuchado o no sabéis cuál es la Celestina, iros al programa anterior que ahí os contamos un poquito cuáles son ese tipo de trabajadoras. Aquí surge una sucesión de amos, en la que, bueno, el Lazarillo de Tormes va a aprender lo que es la vida. Aquí comienza el Lazarillo de Tormes. Todo empieza con el ciego. El ciego necesita un sirviente para que le ayude como guía, porque, claro, es ciego. Sí, o sea, es ciego. Y ahí aparece Lázaro. El ciego era bastante fantoche, pero era muy astuto, así que el Lazarillo tuvo que desarrollar un ingenio sobrehumano para robarle la comida sin que se diera cuenta, porque si no, pues Lázaro no comía. Por cierto, esto no se sabe. Pero Lázaro tuvo que ir a una reunión de Alcohólicos Anónimos. O sea, estaba Lázaro ahí diciendo, hola, me llamo Lázaro y soy alcohólico, y todo el mundo en plan, hola Lázaro. Y explico por qué. Porque el pícaro una vez le hizo un agujero en el vaso en el que el ciego bebía vino. Pero este se dio cuenta, y con tan mala suerte, que mira que tienes que tener mala suerte, que el ciego le reventó el vaso contra su cráneo. Un duro golpe, vaya. Pero bueno, Lázaro era optimista, ya que vio el vaso medio lleno. Y bueno, y pudo beber pues ese vino. Aquí empieza la historia de nuestro alcohólico compañero, entre otras cosas, porque el vino, como bien sabéis, viene de las uvas. Y bueno, hay una historia del ciego con las uvas, y es que el ciego le dijo, tú una y yo otra, y así vamos comiendo bien, ¿sabes? Pero al final el ciego pillaba 2, y Lázaro se cayó, y dijo, si quieres no te pillo 3. Pues él pillaba 3, y al final el ciego le dijo, te he pillado, porque yo soy ciego, pero tú no, y me hubieras dicho algo de coger 2 uvas, así que aquí algo no me cuadra, nos las hemos comido antes de tiempo. Otra historia que protagoniza este dúo dinámico es la de la longaniza y el nabo. El sirviente, Lázaro, intenta engañarle dándole el nabo de comer, claro, de comer comida, y tomándose lo que viene a ser Lázaro, la longaniza. Pero el ciego se da cuenta y le hace vomitar al joven metiéndole la longaniza hasta la garganta. Un clásico de garganta profunda, vaya. La buena noticia es que el joven no se come la longaniza. La mala es que, bueno, pues que Lázaro vomita al ciego en toda la cara. Bueno, tras esta bonita historia de amor, pues Lázaro decide ponerle fin, prefiere, no sé, avanzar un poco socialmente, pero se va a ir de la mejor forma posible, con la venganza. Lázaro le pone de frente a un poste, al lado de un río, para que el ciego lo escuche. Escúchase el río y cuando el río suena, agua lleva. Bueno, pues entonces le dice que tiene que pegar un brinco para pasar al otro lado. Pero claro, recordemos, está delante de un puente, o sea, de un poste. El ciego se prepara para dar un salto que superaría el récord de salto de longitud de los Juegos Olímpicos. Están ahí todos los medios de comunicación cubriendo el evento y contra todo pronóstico se golpea contra el poste y queda inconsciente. ¿Ha muerto? Eso es una pregunta que jamás obtendrá respuesta. ¿Está claro? Hasta siempre, ciego. Siempre te recordaremos por ser ciego, pero nunca
por ser astuto. Bueno, Lázaro estaba ahí caminando tan tranquilo hasta que se encontró a su siguiente amo, el clérigo. A este era más complicado engañarle, porque claro, tiene ojos. Y aquí comienza la crítica a la iglesia, porque bueno, el clérigo viene de la iglesia y Lázaro aprovecha para robarle la comida, mientras que el clérigo está dando misa y demás actos que realiza el clérigo. Lázaro hace agujeros en la comida, en donde estaba la comida, de forma que se piensa el clérigo que son ratones. Luego escucha un ruido de noche y se piensa que es una serpiente. Pero no, camarada, es que Lázaro tenía la llave en la boca. Se la podía haber guardado en otro lado, pero la tenía en la boca. Y por eso sonaba ese tintineo. Le pilló el clérigo y el clérigo le pega una paliza que no se levanta en 3 días. Y bueno, y le echa. Hasta siempre, clérigo. Siempre te recordaremos por ser avaricioso y dar una paliza a Lázaro. Nunca por ser servidor de Dios, claro. Vamos con el tercer amo, pero primero voy a beber agua. Bueno, vamos con el tercer amo, que es el escudero. Este dice que es rico, pero es más pobre que las ratas, vaya. Quiere que Lázaro le robe para él. Eso sí, le dice, oye, mira, tú roba, pero que nadie se dé cuenta que eres mi sirviente, porque si no se van a dar cuenta de que soy pobre. Y claro, si soy pobre, pues muy mal. Yo necesito que la gente piense que soy rico. Bueno, pues la gente del pueblo, de casualidad, echa a los pobres que vienen de fuera. Así que Lázaro, que venía de fuera, pues dice, me tengo que esconder en la casa del escudero. El escudero, mientras tanto, le cuenta cómo debería ser un buen sirviente, que solo se resume a una norma. Cumplir todo lo que él dice. Yo te cuento un chiste, tú te ríes. Yo te digo que mates a alguien, tú le matas. De locos. Y bueno, un día está solo Lázaro y llaman a la puerta de la casa del escudero. Y le dicen, queremos hablar con el escudero porque nos debe mucho dinero. Y aquí se vienen bien las cosas. Y Lázaro le dice que va a preguntar. Cierra, se lava las manos y obviamente se va. Hasta siempre, escudero. Siempre te recordaremos por ser un rata, nunca por ser un noble. Vamos con el cuarto amo. El cuarto amo es el fraile. El fraile se dedica a beber y a tener negocios fraudulentos. No tiene mucho más. Vamos con el quinto amo. Quinto amo, el buldero o vendedor de bulas, o como lo llamaría David Bisbal, el bulerías. Bueno, las bulas es un documento que te sirve para expiar pecados. Un invento de la iglesia que se creó en esta época para recaudar dinero y que funcionó bastante bien. Aquí la iglesia se benefició bastante de esto y él, el buldero, los imitaba. Esas bulas eran falsas, que bueno, tampoco tienen mucha diferencia de las reales, porque las reales tampoco te espiaban de los pecados realmente, pero bueno, no pasa nada. El buldero se inventaba estas bulas y la gente se lo creía. Este vendedor se movía muy bien entre todos los estratos sociales, ya que hablaba latín con los de clase más culta, hablaba castellano antiguo con los de clase más baja. La verdad es que se movía muy bien, se movía mejor que Messi en el área. Bonito comentario futbolístico. Hasta que un día se pelea en una taberna con un alguacil. Este le llama mentiroso y el vendedor dice, si yo miento, que me muera aquí mismo, y si él miente, que se caiga en redondo. Pues contra todo pronóstico, se cae el alguacil. Y bueno, se vería con el agua al cuello, ¿lo pilláis? Alguacil, bueno. Pero nada, todo el mundo compró las bulas y cuando se van todos, el alguacil se levanta, porque era todo un plan de los dos para sacar dinero. Mírales qué pillos. Le dijeron un levántate y anda de toda la vida, con la diferencia de que Lázaro no recibía ese dicho. Lázaro estaba a un lado, el que se levantaba era el alguacil. Y se va. Hasta siempre, fraile. Siempre, bueno, fraile no, buldero. Siempre te recordaremos por ser un farsante, nunca por ser un buldero. Claro, al final dice, bueno, yo quiero subir socialmente. Así que vienen los siguientes amos. No se cuenta mucho de ellos. Un pintor con el que lo pasa fatal, o un cura que le da una mula para que vaya repartiendo agua, y ahí va ganando su primer dinerito. Pero bueno, es importante ganar su primer dinerito porque ahí empieza a invertir en bolsa y se convierte en su propio jefe. Y esta es la historia del lobo de Wall Street en español. Pero llega un momento en el que, quiere evolucionar socialmente y termina trabajando como alguacil. Y luego, por último, termina trabajando como pregonero. Atención, vamos a poner aquí un redoble. Como pregonero bajo las órdenes del rey. Aquí termina Lázaro. Pero bueno, llega hasta el arcipreste. El arcipreste, esta es una palabra complicada, ¿vale? Esto tenerlo en cuenta. Se escribe arcipreste, o al menos así me lo pone en el Word.
Llega hasta el arcipreste y el arcipreste le dice de casarse con su criada. Lázaro acepta, así que pasa de ser un pregonero a ser un pregonero casado con la criada del arcipreste, con su casita y todo. Vamos, viviendo el sueño español de España como buen español y mucho español. La verdad es que al estar con un ciego le vino bien, porque en su vida seguramente no vio el trabajar para el rey. Pero ahora lo ve bastante claro. Pero ahí no termina todo, ya que resulta que el arcipreste se estaba liando con esta criada. Y Lázaro, para entonces, está que no puede más. Dice, pues yo no puedo más con esto. Bueno, va a hablar con su mujer y le pregunta. Le pregunta a la mujer y le dice, oye, ¿tú has tenido algo con el arcipreste? Y ella dice, jamás. Jamás haría daño a mi pareja. He tenido 4 parejas antes y todas me siguen en Instagram y en WhatsApp. Bueno, a ver, esto es... En la época yo imagino que sería pues que iba a misa y se saludaba con su ex. Bueno, vete a saber. Lázaro finalmente va a hablar con el arcipreste. Y el arcipreste le dice, bro, no te rayes. ¿Estás contento con lo que tienes? Sí, dice Lázaro. Pues yo también. Así que ¿para qué vamos a complicarnos? Y Lázaro dijo, pues vale, he estado con un ciego, o sea, peor no me voy a ver en peores. Y así termina el libro. Conclusión, la moral brilla por su ausencia y por muy rico que seas, si no tienes valores, no te vas a hacer mejor persona. Y sobre todo, este sistema apremia a los que son pícaros y castiga a las buenas personas. Espero que lo hayáis disfrutado. Esto ha sido El Lazarillo de Tormes. Bueno, presentamos aquí un libro. Se llama La isla de los habitantes sin nombre. Su autor es José Luis Molinero y nos acompaña aquí. ¿Qué tal estás? Hola, buenas tardes, Pedro. Muy bien. Vamos a empezar hablando de la sinopsis. ¿Cómo resumirías tú este libro? Yo lo resumiría con un comienzo, porque el libro entero yo considero que es un enigma y la sinopsis en sí misma pues es un enigma que da pie a seguir leyendo el libro, ¿no? Que también se trata un poco de eso. Entonces todo empieza con misterios, con incertidumbres. Comienza con un señor que se llama Andy Ramos, es el protagonista, y se despierta en una isla, desnudo, sin memoria, sin recordar nada sobre quién es, cómo ha llegado hasta allí, ni siquiera recuerda su nombre o si tiene familia. Y ese es el comienzo de la historia, que posteriormente se da cuenta de que no es el único que está en esa situación. Y ahí lo dejo de momento, en principio. Es que según lo que pone aquí detrás, porque yo soy una persona que suele leer la postportada del libro y tal, dice, ¿serías capaz de olvidar la persona que amas? ¿Y si te obligaran a ello en contra de tu voluntad? ¿Podrías reconocerla pese a haber perdido la memoria? O sea, esa es la introducción. Así empieza una historia que a mí me ha tenido estos días enganchadísimo. Bueno, me he tenido que dormir a altas horas de la noche y no sé cómo de complaciente te sientes con ello, porque lo he pasado bastante mal con algunas escenas, bastante bien con otras, y tengo muchas preguntas. Primero de todo, algo me ha llamado mucho la atención y es que en la introducción del libro hablas de música de Café del Mar. ¿Nos puedes contar sobre esto? Porque yo exactamente no sabía por dónde iba y me produce intriga. Pues es un idilio que mantengo con ese tipo de música y del Café del Mar concretamente, porque cuando escribo pues yo me evado, obviamente, te concentras y necesitas trasladarte a otros mundos, a otros ambientes, a otras circunstancias, y esta música de Café del Mar me ha acompañado desde el principio, desde que soy escritor. Me acompaña en el coche muchas veces, que es donde muchas veces también te surgen las ideas para escribir, y entonces pues he querido en este libro agradecérselo a este tipo de música y a Café del Mar. Llevo incluso las llaves de casa, el llavero, te lo voy a mostrar, de Café del Mar, o sea, que doy fe de ello. Ojo, Bueno, no sé si lo pueden ver nuestros no sé si se ve nuestro público, pero bueno, es impactante, es impactante. Luego, claro, dices que te evades, que te traslada. Sin embargo, el libro tiene varios escenarios, que son, pues eso, la isla, otro que es Cuba, otro que es Estados Unidos, otro que es España, es Madrid. Uh-huh. Lo que me pregunto yo es un escenario tan detallado que yo lo que me pregunto es, claro, ¿tú has viajado ahí o realmente simplemente estabas trasladándote con esta música? He viajado mucho. Sí.
pero en concreto a La Habana no he viajado, por desgracia. Tenía pensado hacerlo y claro, con todas las circunstancias que vivimos del COVID, pues no pudo ser. Pero me he empapado tanto y he leído tanto que es como si hubiera estado allí. De hecho, he hablado hasta con personas cubanas, habaneras, y que me trasladaran su percepción, cómo lo sintieron, cómo viven ellos o cómo sienten su tierra. Y cuando les he enseñado la parte de la novela ambientada allí, me han dicho que lo he capturado muy bien, la esencia. Claro, es que tienes un lenguaje muy especializado a veces. Yo me he quedado ahí en plan, bueno, la guagua yo entiendo que es el autobús, tal, pero había palabras que yo no conocía y tenía que buscar en el diccionario y decir, esto es. O sea, claro, los dejes y los localismos que tienen los cubanos, pues en una acción transcurrida en Cuba, en La Habana, pues tenía que ser realista. No es realista un cubano hablando como un español, como un europeo, igual que no es lo mismo un cubano que un dominicano, que un argentino, pues cada uno tiene su acento y sus propios términos, y obviamente tiene que ser realista. Claro, y entonces, ¿cómo lo has hecho? ¿Has hablado con personas o simplemente era conocimiento que tú ya tenías de antes y has dicho voy a aportar esto aquí? ¿Cómo se escribe esa escena, ese diálogo? Pues todo un poco. Busco libros, porque el internet es muy vago y muchas veces te engaña, porque puedes encontrar accesos o dominios que luego no se corresponden con la realidad. Entonces, bastantes libros, y hablando con la propia gente cubana. Que son los que mejor no les cuesta nada, es hablar con ellos y ya te llama la atención las expresiones y las anoto. No tiene tampoco mayor misterio, es divertido, es una fase de escritura que es bastante divertida, la documentación. Yo hay 4 aspectos, 4 más o menos, que observo en esta obra, y es, primero, la información que tienes sobre ciertas cosas. Sin hacer spoiler, hablas de la CIA y algún proceso que ocurre ahí. En el segundo aspecto que yo remarcaría es el de los localismos. El tercero es el de las ubicaciones, cómo están de detalladas. Y un cuarto que yo podría destacar sería sobre todo la profundidad de los personajes. Bueno, y el quinto, que sería la historia en sí. ¿Cuál de estos aspectos es el que más te ha gustado o menos te ha costado, y cuál es el que más te ha costado trabajar en él? Pues mira, a mí me gusta escribir lo que me gusta leer. Entonces a mí me gusta los libros, las novelas de acción, que transcurran muchas cosas, que te trasladen a muchos lugares. Pero a la vez yo tengo una parte íntima que necesito expresar mis sentimientos. Y entonces les confiero a mis personajes, no solo en esta novela, sino en otras, mucha profundidad. Entonces cuando me preguntan ¿qué escribes? ¿Qué tipo de género? Digo, a ver, en este caso es thriller, pero no es novela negra a la usanza, ¿no? Es un thriller, pero con personajes profundos, que tienen sentimientos, que sufren, que se alegran, y que lo transmiten en la novela. Entonces, esas son las 2 partes con las que más me quedo y me identifico. Primero, una novela rápida, de acción, fácil de leer, que enganche al lector desde la primera hoja, y también que sean personajes reales, sean profundos y que uno se identifique con esos personajes. Sí, a mí lo que me parece llamativo sobre todo es el nombre de los personajes, cuando se llaman con elementos del entorno, que es, uno se llama Sol, otro se llama Luna, no vamos a indagar en muchos más, pero hay una serie de personajes que tienen esos nombres, y esos nombres curiosamente se identifican con sus personalidades. ¿Esto ya estaba pensado de antes o mientras estabas escribiendo y dijiste, oye, voy a hacer esto? Pues surgió sobre la marcha. Un autor cuando escribe tiene una idea, pero luego muchas veces, y eso es una sensación increíble, es que la historia te va llevando. Entonces yo, por ejemplo, el de Luna lo tenía claro. Entonces por contraposición a Luna pues estaba claro que Sol. Pero luego cuando se incorporan otros personajes, luego me di cuenta de que ellos te van pidiendo ese nombre. Y entonces, claro, según su personalidad tienes que buscar un elemento de la naturaleza que ellos tuvieran a mano en una isla que dijera algo sobre ellos. Y entonces cuando ya completé el nombre de los personajes, me hizo gracia. Yo mismo dije, pues me ha quedado bien. Claro. Porque es verdad que sí, que
que tienen rasgos de la personalidad de cada uno de los personajes. Claro, es que yo lo estaba leyendo y digo, madre mía, este personaje, este nombre le queda perfecto. Pero, por otro lado, pensé, ¿no se te ocurrieron otros nombres? Por ejemplo, Planta. No, precisamente por eso, porque sin querer, conscientemente, está buscando algo que les definiera su personalidad. Son personajes de los que aparentemente no se sabe nada, que no tienen memoria, que no tienen ningún rasgo que pueda identificarles, pues con los elementos de la naturaleza que les rodeaban en ese momento. Pues Planta podría ser, pero es más neutro, sí, ¿no? Claro. No dice tanto, ¿no?, como los propios nombres que se pusieron. Claro, y ahora pasamos al siguiente aspecto, porque claro, todos estos nombres luego se trasladan y bueno, todo va cogiendo unos tintes que es como... Hay un personaje que, por ejemplo, tiene 4 nombres y dices, vaya. Claro, tienen un pasado, tienen un presente, tienen un futuro que se tienen que fabricar ellos para sobrevivir, pero claro, su nombre es el original. Entonces ahí sí que me viene la tesitura de cómo hacerlo para que el lector lo entienda. Y entonces muchas veces pues los propios personajes entre ellos se llaman de 2 maneras para que el lector recuerde su nombre, claro, el que ellos se pusieron, el real, el que tenían y el que tienen en un futuro. Claro, es una especie de juego que a mí me pareció curioso decir, vale, este es este y tener que construir esa historia con el pasado, el presente, el futuro y decir, bueno, vaya. Claro, es que es la situación en la que se vieron los personajes. Sí. Ellos mismos no recordaban ni su nombre, ni su familia, ni nada, pues para llamarse de alguna manera, identificarse, se pusieron un nombre. Pero claro, ellos tenían otro nombre en el pasado. Sí. Y cuando, bueno, regresan de alguna manera a la sociedad, pues necesitan unos nombres que no se correspondan con elementos naturales, entonces se ponen otro nombre. Pero vamos, yo creo que el lector no se equivoca, no se pierde, y que en todo momento sabe el personaje al que se refiere, sí, y acaba acostumbrándose. Sí, o sea, sobre todo es cuando llamas, por ejemplo, Luna, te acuerdas de ese pasado, bueno, de ese presente más bien en la isla. Cuando la llamas por su nombre original, te acuerdas de ese inicio. Y luego cuando la llamas como la llamas ahora, es como, vale, ahora es esto. Y bueno, es brutal. Pero sobre todo, quiero preguntarte, porque al final tú pillas cierto cariño a algunos personajes y pillas cierta rabia. O sí, diría rabia a otros personajes. En ese sentido, ¿tú con cuál personaje te identificas? Pues un poco de cada uno. Decía Ken Follett que para hacer una buena novela solo tienes que hacer que un personaje bueno, un personaje malo y que la gente se encariñe con los dos. Porque es verdad que tú ves una pelea en la calle y realmente, obviamente, no, a nadie les es agradable ver una pelea de cualquier tipo, física o de cualquier otro tipo, pero si no les conoces, pues es más neutro, más, bueno, pues hoy no peleéis. Pero si conoces a cada uno de los personajes, ya te implicas emocionalmente de alguna manera. Entonces llegas a comprender muchas veces por qué hasta los malos, por qué hacen lo que hacen. Entonces, claro, yo decía en otra novela que las personas no somos buenas o malas, sino es cómo reaccionemos de una manera u otra en las circunstancias en las que nos pone la vida. Son reacciones ante las situaciones en las que estamos. Entonces, a ver, buenos, pues el protagonista, el pobre Andy, que lo pasa como lo pasa, pues es imposible no empatizar con él, ¿no? Sí. Sentir como siente, sufrir como sufre, estar enamorado como está enamorado. Entonces es imposible no empatizar con él. Pero bueno, hay otros personajes también menores, incluso secundarios, que yo creo que la gente empatiza con ellos y dice, pobre chica, o mira ¿por qué hace esto? Entonces no puedo quedarme con uno solo. Yo he de decir que el personaje al que más cariño pillé, y siendo secundario, era Astro. Astro al final es un personaje, bueno, sin hacer mucho spoiler, sin meternos mucho en ello, es un personaje que le pillas cariño y eso que tampoco tiene mucha relevancia en la historia de Andy Ramos, por ejemplo. Y sin embargo a mí me pareció durísima una escena sobre él. Y no tiene tanta incidencia en la historia, pero me encantó. Es que Astro es como el equilibrio. Sí. O sea, digamos que en un grupo, pues cada uno desempeña unos roles. En un grupo
prácticamente salvaje. O sea, ellos tienen que aprender a convivir desde el principio. Y entonces pues siempre uno se deja llevar por la naturaleza, por los instintos más básicos. Y digamos que Astro es la figura que, aunque no está, pero es el que mantiene todo unido, es el equilibrio al que acuden cuando tienen sus problemas y sus dificultades. Entonces yo pienso que eso es un poco el secreto de Astro, Sí. que no está, pero está presente. O sea, no se le ve muchas veces en acción, pero siempre está, y es como la referencia. Claro, es impactante, cuanto menos, la presencia de Astro. Uh-huh. Entre los otros también, porque hay otro, por ejemplo, bueno, Arrecife. Arrecife también es un personaje que le pillas mucho cariño, Y al final, claro, a mí me gustaba el pensar, vale, son este grupo de personajes en una isla desierta, en el que no se sabe cuánto van a comer o cuándo le van a rescatar, no se sabe por qué están ahí, no recuerdan nada. Y me gusta mucho que veo muchos tintes sociológicos. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Cómo has investigado o qué tenías pensado? O si lo has llevado a la realidad, si tenías un grupo así de amigos en común y has dicho, voy a extrapolarlo aquí. No, en este caso no. Simplemente pensé, quería alejarme. Cuando se habla de isla desierta, era muchas veces con los realities y la televisión, sí. Uno piensa en la isla de las tentaciones o de los famosos y no quería para nada que se pareciera a aquello. Claro. Entonces esto sí que es una isla desierta, que obviamente no hay cámaras, entonces hay las relaciones humanas naturales, ¿no? Que van saliendo de cada personaje. Entonces, para darle también un poco de emoción, pues claro, cada personaje tiene unas características específicas y singulares. Pero claro, la explicación también la encuentras después cuando te enteras de por qué estaban allí. Claro. Es decir, si pones a muchas personas que desempeñan el mismo rol, pues no tiene tanta gracia, ¿no? O que son sumisas o que desempeñan la misma función social o el mismo papel, pues no tendría tanta gracia. Entonces yo quería que hubiera diversidad, igual que quien les llevó allí, que es lo que buscaba precisamente. Cierto es, porque claro, la persona que les lleva ahí, al final se muestra su evolución de una forma muy, por así decirlo, que va poco a poco. En el primer capítulo, bueno, por así decirlo, en la primera sección, en la primera parte, se le muestra una forma. En la segunda se le muestra de otra. Y en la tercera es como, vale, no le quieres pillar cariño, pero entiendes más o menos lo que pretende hacer, empatizas. Al final empatizas con todos los personajes. Bueno, yo menos diciendo el nombre, con Roca, no he empatizado en ningún momento ni pretendo hacerlo, pero con los demás siempre empatizas y siempre piensas en por qué lo hacen. Y al final eso es lo que te atrapa de ese libro, es pensar, por ejemplo, en el caso de Sol, ¿por qué actúa así? ¿Pero por qué actúa Luna así? ¿Y por qué no puede ser? ¿Y por qué puede ser otras cosas? ¿Y por qué ocurren ciertas cosas? Pero esto también me lleva a pensar en el tiempo, en el momento temporal. El momento temporal tiene varias fases, por así decirlo. La primera se desarrolla en más o menos 1960 y ahí está la crisis de los misiles de Cuba. Sí. Claro, esa escena es brutal. ¿Cómo se te ocurrió esa escena, ese momento temporal? ¿Ya venía de antes o simplemente es que te va a juego? ¿Cómo es esto? Pues casualidades que también te surge cuando escribes una novela. Yo quería, la historia, el inicio de la historia de cada novela surge por alguna inquietud que tienes, que sientes o alguna idea. En este caso, yo quería plantear a los lectores el dilema de qué puede más, la razón o el corazón. Es decir, si tú estás enamorado de una persona y de repente, por lo que sea, pierdes la memoria, ¿seguiría el corazón sabiendo que esa persona es tu persona amada o no? ¿O es la cabeza la que manda? Entonces tenía claro que quería plantearlo en una isla. Claro, como luego hay sucesos posteriores, tengo que localizar esa isla. Entonces también, para que la trama llegara hasta la actualidad, pues necesitaba que los personajes tuvieran una edad, nacieran en un momento dado, vivieran en unas circunstancias dadas, para luego llegar hasta la actualidad y que sea coherente. Entonces me iba a esos años, me iba a los años 60. Claro, en los años 60, en una isla,
cerca de que pasara algo a nivel internacional, pues nada más y nada menos que la crisis de los misiles entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Entonces estos pobres míos, abandonados en una isla, sin memoria y sin nada, ignorantes de que a pocas millas de donde estaban se estaba preparando Sí, sí. la de Díaz, con perdón. Estaba, vamos, en plena crisis de los misiles que estuvo la humanidad, y todavía no había nacido, a punto de llegar a la Tercera Guerra Mundial y a la guerra nuclear. Vamos, fue cosa de días y estaba en las manos de dos personas, que eran el presidente de Estados Unidos, Kennedy, y Khrushchev, que era el presidente de la Unión Soviética, con Fidel Castro entre medias, que realmente tuvo poco que decir o que hacer en aquella crisis, pero obviamente estaba ubicada en Cuba, donde él era presidente. Claro, aquí en esta isla se ve cómo es el cambio. O sea, este libro diría que sobre todo es el cambio de un inicio, el cambio de un final, el cambio de eso, de estar en una isla y pasar a Cuba, el cambio de Cuba a Madrid, el cambio de Madrid a Estados Unidos. O sea, al final es un libro de cambios. Y aquí lo que se ve, al menos lo que yo observaba y disfrutaba muchísimo, era el cambio de, por ejemplo, hay una pequeña escena que a mí me encanta y son 2 frases. Cuando en Cuba se nacionalizó una empresa de Coca-Cola y se pasó a llamar Tropicola. Sí. Sin saber la fórmula original, Sí. intentando imitar a Coca-Cola. Y eso me gustó mucho. Sí. Eran pequeñas escenas que es como, o por ejemplo, cuando los soviéticos llevaban productos a Cuba, porque claro, tenían ese bloqueo. Claro. Y eran productos con unos nombres como Rubín, no sé, bestialidades. Y es como, ¿cómo pasaban de ese color antes de la revolución a pasar a algo más sobrio, más... Claro, mucho más austero. Claro. Un país soviético y socialista y comunista, como era la antigua Unión Soviética, pues Cuba pasó de ser el casino de Estados Unidos, digamos, pues un país de fiesta, un país que, por otro lado, era como el lugar de vacaciones de los norteamericanos. Tras la revolución, pues pasó a todo lo contrario, o sea, cambiaron 180 grados. Y claro, la población cubana tuvo que adaptarse de alguna manera a ese cambio radical. Entonces, claro, de ir a comprar productos que venían sobre todo de Norteamérica, como la Coca-Cola, pues había que quitar todo lo que sonaba a imperialismo y a Occidente. Y entonces pues se produjo una transformación radical hasta el punto y la paradoja de que, claro, el clima que hace la Unión Soviética, que es mucho más frío que en Cuba, pues llevar productos preparados y adaptados a un clima frío, a otro clima tropical como es el cubano, pues nada, pues ahí van ellos con sus ropas de abrigo y con sus productos que preparados para el frío, pues no sé, a 30 grados o a la temperatura que estuvieran. Pero es que eso ocurrió, eso fue algo muy curioso. O sea, pasaron de ser una sociedad totalmente occidental, abierta, capitalista, a ser una sociedad totalmente cerrada y una sociedad comunista donde tiene que mezclar las tradiciones del propio pueblo cubano. Es gente muy animada, le gusta mucho el baile, le gusta mucho la música, y tuvieron que pasar imagínate eso bajo un régimen comunista, una población católica, pero que luego de repente se ve con malos ojos el catolicismo, pero todos en el fondo lo han mamado, digamos, y tienen esa fe que se ha ido transmitiendo, pero haciéndola escondidas. Entonces fueron muchas las paradojas que se produjeron en aquella época. Claro, claro. Pues te voy a poner ahora en un aprieto, ¿vale? Primero de todo te voy a preguntar, ¿qué pensaste primero? ¿El desarrollo, el inicio o el final de la obra? El comienzo. ¿El comienzo? Sí, o sea, sí. Estaba claro que era la isla y ya a partir de ahí lo que suceda, vamos. Sí, yo quería poner a unas personas que tenían relación entre ellas, pero que ellas no lo supieran. Y quería saber a dónde me llevaba eso. Si esas personas eran capaces de superar la pérdida de memoria, dejarse llevar por los sentimientos que en unos casos eran buenos hacia las otras personas, en otros casos eran sentimientos muy malos, eran enemigos, vamos, y ver si eran capaces. Entonces yo les solté y dije, a ver qué
¿De qué sois capaces? A ver cómo reaccionáis. Y claro, cada uno reaccionó, pues, como ya sabes, de una manera distinta. Única. Vale, 2 preguntas, que estas yo creo que te pueden poner en un aprieto o al menos te pueden hacer pensar. Primero, hemos hablado de que el libro yo lo resumiría como cambio. ¿Cómo te ha cambiado a ti este libro? Pues mira, este libro empecé a escribirlo cuando estaba de voluntario en el hospital de IFEMA para enfermos de COVID, donde colaboré a montar la biblioteca Resistiré. Entonces, yo ya era escritor, tengo 3 novelas anteriores, y entonces los pacientes me pedían que les llevara libros. Cuando se enteraron además de que yo era escritor, decían, hombre, pues tráenos tu libro. Si ya estás aquí, conozco a un escritor, pues tráenos tu libro. Y entonces ellos me pedían historias que les ayudara a olvidar ese momento o pues, a evadirse también, ¿no? A trasladarse a estos mundos que les hicieron olvidar por un momento su situación. Y entonces me pedían aventuras y me pedían realmente toda clase de libros, pero casi todos me pedían algo de aventuras, algo fácil de leer, algo rápido, algo que tuviera acción, algo que tuviera un enigma, misterio. Entonces empecé a idearla y a escribirla allí estando en el hospital de IFEMA. Y bueno, y luego ya cuando terminó y se cerró, pues lo he estado compaginando con mi actividad profesional y por eso sale a la luz ahora, justo un año después de aquello. Bueno, pues justo nos has hablado de la biblioteca Resistiré. Vamos a comentar esto porque hace un año justamente, fue en abril, ¿cierto? Sí. Se produjo este proyecto en el cual tú recogías libros a domicilio de donantes anónimos, empresas y editoriales. Y tú eras la persona que ordenaba todo ese material y se lo entregabas... Lo intentaba. No seamos humildes, por favor. Y tú lo que hacías era, se lo dabas a los enfermos de COVID en el hospital IFEMA de Madrid. Eso es. Ese hospital improvisado. Sí, sí, sí. ¿Cómo es esa experiencia? Pues única, eso sí que te cambia la vida. Me preguntaba si el libro me había cambiado. Sí. Lo que me cambió realmente fue la experiencia de IFEMA. Te cuento desde el principio. Yo estaba en mi casa como el resto de españoles, confinados, sin poder salir, subiéndome por las paredes, impotente, viendo la situación que había, sin poder hacer nada. Y mientras acababa de inaugurar el hospital de IFEMA. Entonces, una enfermera del SUMA, Ana Ruiz, pues que estaba trabajando allí, pues vio que los pacientes, pues que es verdad que no tenían ni luz solar, no tenían visitas de familiares o amigos, no tenían televisión, luz artificial todo el día, entonces era un ambiente frío. Además, date cuenta que en esos momentos del confinamiento había un desconocimiento absoluto de la enfermedad, de su tratamiento, había pánico a contagiarse. Estamos todavía en la fase de la enfermedad, pero sabemos ya los síntomas, sabemos ya cómo se trata. Es verdad que sigue habiendo fallecimientos, por desgracia, pero es que en ese momento se desconocía todo. Sí. Ni siquiera había un medicamento o un tratamiento único para los pacientes. Entonces se veía pacientes que ingresaban relativamente bien y de repente empeoraban y morían por fallos pulmonares, por otras causas relacionadas obviamente con el COVID. Y entonces en esas circunstancias pues me llama una responsable del SAMUR, Cristina Feital, que yo conocía ya profesionalmente de años atrás, y me dice, mira, hemos pensado, la verdad que salió la idea de varios sitios a la vez, entre el SAMUR y el SUMA, hacer esto. Pero claro, ellos se dedicaban a lo que se dedicaban, que es a los enfermos. Claro. Necesitaba una persona que se dedicara 24 horas todo el tiempo a la biblioteca. Y me dijo, ¿te atreves? Ese te atreves para mí fue como si se abrieran los cielos. Dije, vamos, de cabeza. Respondí sin saber realmente lo que respondía ni a lo que me iba a encontrar. Entonces, a través de las redes sociales, pues empecé a pedir libros, a pedir colaboración de la gente para rellenar esas estanterías vacías, ¿no? Bueno, la respuesta fue increíble. En pocos días teníamos miles de ejemplares y nos seguían llegando. Tengo que agradecer a Telemadrid, que puso mal sin querer mi correo electrónico y por eso solo me llegaron miles de correos.
entiéndeme. Sí, 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 o sea... Si no, no sé si hubiera dado abasto, porque con mi pareja Mónica y mis hijos, Álvaro y Rodrigo, pues cogíamos todos los correos y nos dedicamos a ir gestionándolos, porque yo quería responder a todo el mundo. Personas anónimas, empresas, editoriales que se ofrecían a dar libros. Claro, todo el mundo vivía una situación similar. Estaban encerrados en sus casas y querían ayudar. Y esa era una manera de poder ayudar a los enfermos que estaban en IFEMA. Y entonces lo que hacíamos era... Mónica me ayudaba, me ponía una ruta lógica entre todas las direcciones, íbamos mirando lo que ofrecía cada persona, lo que tenía. Yo cogía el coche por la mañana y me iba a hacer la ruta. Sí. Entonces, ves las calles de Madrid vacías y veas a un loco ahí con un coche lleno de libros, cargados por todo, recorriendo por arriba, para abajo, Castellana, la M30, la M40, por toda la región. Entonces llegaba a las casas, llamaba el telefonillo, me dejaban los libros en el ascensor para que no hubiera ningún tipo de contacto. Yo lo recogía abajo, oye, que muchísimas gracias. Pues me mandaban sus mensajes. Además de libros me mandaban muchos dibujos de mucho ánimo para los enfermos, mucha suerte, vamos a ganar, esto va a acabar bien. Y los llevaba a la biblioteca. Y entonces allí pues me dedicaba a ordenarlos por géneros, por autores, de la mejor manera que podía. ¿Qué pasa? Que al principio los pacientes pues miraban con desconfianza como diciendo que es como un ser extraño dentro de un ambiente hospitalario, ¿no? Sí. Era ya un chico, un señor que iba trayendo cosas, que iba trayendo libros, pero enseguida no solo se acostumbraron, sino que cuando llegaba al hospital tenía un comité de bienvenida de enfermos, de pacientes, esperando a ver las novedades. Y decían, ¿qué has traído hoy? Y entonces pues yo iba viendo, iba trayéndoles, y lo curioso es que, claro, por ejemplo, una señora decía, ay, es que no tengo gafas para leer, porque claro, ellos iban a un centro de salud, les daban positivo COVID, les mandaban IFEMA con lo puesto, y pues no se había llevado las gafas de leer. Y entonces hice una campaña para pedir gafas. Y gafas Lorin, Aleina Felú, multióptica, pues me mandaron gafas y gafas de todas las graduaciones. Entonces también tenía gafas. Luego entonces me pidieron que no podían dormir porque, claro, estaban las luces encendidas, es un pabellón gigante, son 2 pabellones, fueron primero el 5, luego el 7 y el 9. Sí. Entonces antifaces para dormir, pero bolsas también para sus cosas, bolsas de aseo, pasatiempos, mandalas, revistas, periódicos. Al final era una papelería andante. Y entonces cuando llegaba yo tenía apuntadas también personas que me iban diciendo, oye, ay, si me traes esto, ay, si me traes esto otro, y yo iba a sus camas, a los pabellones, a los controles donde estaban y les iba llevando porque llegué a tal nivel de especialización que me pedían, yo quiero de Agatha Christie, pero este no, que ya me los he leído. Y decía, hombre, estás pidiendo demasiado, que estos son donaciones, no voy a pedir por favor el libro de X de Agatha Christie o de no sé, de Dickens. Pero hay muchas anécdotas. O sea, fue una experiencia. Entonces, claro, tú entrabas allí y todo el mundo tenía COVID. Todo el mundo tenía COVID. Obviamente, yo me preparaba, me ponía mi EPI, mi equipo de protección individual, con la bata que había visto tantas veces, los guantes, la mascarilla. Y ahí me metía con ellos. Y todos alrededor, yo diciéndoles que os apartéis de mí, que no quiero a nadie más a menos de 1,5 metros de mí. Y al final la relación con los pacientes fue muy satisfactoria, fue una experiencia muy satisfactoria. Bueno, pues para ir terminando, has hecho, si no recuerdo mal, 4 libros, ¿cierto? Cierto. Vale, recordémoslos, ¿vale? La luz del agua en 2007, que es una novela histórica. En 2011, La señal del tuco, una historia íntima y personal sobre el fenómeno migratorio hacia España. Y luego en 2013 sacas un thriller. Este es el último libro que lo has sacado recientemente, en abril. La isla de los habitantes sin nombre. Y ahora, lo que te pregunto yo, después de haber tenido todas estas anécdotas que me has contado, que yo me las tomo, pues, vamos, me la tomo como un tesoro, ¿estas historias las podrías trasladar a un libro? ¿Tienes algo pensado? Pues lo pensé, bueno, todavía no lo he descartado, pero según cada vez que iba a IFEMA o que iba a recoger libros o que veía, son experiencias en un contexto muy delicado, pero que sabía sacar su lado positivo y realmente sí lo pensé. Lo que pasa es que en ese momento no me apetecía escribir más sobre, o sea, estábamos tan saturados con el tema COVID, era un tema tan serio que
que pensaba que no era el momento, al menos internamente no me surgía en ese momento contarlo o novelarlo, ¿no? A lo mejor mi compañera Ana Ruiz escribió un libro para libros que salvan vidas, porque realmente los libros, nos lo decían los médicos, que eso es lo más maravilloso de todo, nos decían que los libros estaban curando tanto más que las medicinas, porque les abrían los ojos, les abría la mente, les abría el espíritu. Y entonces la actitud y la manera de estar y de sentirse antes de ir nosotros a una vez, cuando ya pusimos la biblioteca en marcha con el resto de colaboradores, también había otras 2 personas, Marek y Luz y Alba Justicia, pues fue realmente radical. Nos decían los médicos, mira, estáis locos, pero no sabéis lo que habéis hecho, o sea, les habéis dado la vida. Sí, es entonces, que has dicho tú la frase, o sea, los libros salvan casi tanto como las medicinas. En palabras de los propios médicos, o sea, la actitud que tienen y la manera de curarse y de reaccionar no tiene nada que ver de estar en un hospital frío, que no era ni un hospital, un pabellón frío gigante, con la cabeza, imagínate, 24 horas pensando en lo mismo. No tiene otra distracción. A estar con libros, con revistas, con todo lo que tengo que... Hasta barajas conseguí que nos donaron una asociación, una fundación. Es que era, era totalmente distinto y ese es el mayor regalo. Y entonces, respondiendo a tu pregunta, no descarto escribir algún día sobre aquello, no lo descarto. Pues impresionante. O sea, nos estamos quedando sin tiempo y bueno, no sé si se queda algo en el tintero. Nada, las anécdotas vividas por las calles, es muy curioso. Por ejemplo, yo algún día me daban las 8 de la tarde y yo seguía recogiendo libros y claro, era la hora del aplauso. Cierto. Y entonces cuando la gente me veía por ahí con el coche, muchos me silbaban porque pensaban que me estaba saltando el confinamiento y ellos decían, claro, ¿cómo se lo explicas? Veías a todo el mundo asomar los balcones y muchos silbándote y tú que no, que estoy ayudando a quitarlo, que soy de los buenos. o controles, claro, me he encontrado con muchos controles de la Policía Municipal o de la Guardia Civil y lo curioso es que sin acreditación ninguna, veían el coche lleno de libros y más de uno me dijo, no, si te conozco. Pasa, sí. O sea, ya me ya tenías ese reconocimiento. Sí, de los policías. Entonces yo decía, esto es una experiencia única. Ya está. Sí. Y entonces, ¿qué más decir? Pues sobre el libro, vamos, que la experiencia aquella, pues nos reconocieron con el premio Antonio de Sancha de la Asociación de Editores de Madrid. Y entonces pues la acabo de publicar con Caligrama, con Penguin Random House, La isla de los habitantes sin nombre, y se la recomiendo a todo el mundo, que además cuento con la dedicatoria de 2 ilustres como son Javier Sierra y Gonzalo Giner, que me la reseñaron. Y lo que yo digo, si ellos, que son 2 autores de primerísimo nivel, la leyeron y les encantó, digo, pues animar a los oyentes a que también lo hagan. Sí. Además que sortearemos uno de tus libros y esperemos que algún afortunado pueda disfrutar de esta novela que de verdad a mí me has dejado sin dormir 2 noches. O sea que... Lo siento y me alegro, por partes iguales. Bueno, pues muchas gracias por todo. Nada, gracias a ti, a vosotros. Bueno, pues un saludo a los seguidores y seguimos. Hasta pronto. Esto ha sido todo por hoy. Esperemos que hayáis disfrutado de este programa, que te pone al día de las últimas novedades literarias. Patrocinado por Editoriales Matrioska, donde un libro es más que un libro. La próxima semana contaremos con más entrevistas, con más clásicos y con más información sobre tus libros favoritos. Podéis mandarnos por redes sociales, que os las recordamos, es el WhatsApp, es el 696 86 52 28. Tienes nuestro correo info@clickradiotv.es, el Facebook y el Instagram, que es clickradiotv. En ambas no nos complicamos, aquí nos gusta la sencillez. Y y también tenemos un nuevo Instagram que estamos empezando y que agradeceríamos que nos siguierais. El nombre de este es Todo Literatura CRTV, pero con puntitos, todo.literatura.crtv. Ahí tienes nuestras redes sociales donde nos puedes enviar todas las sugerencias, mensajes, libros y todo tipo de texto o audio que se os pase por la cabeza. Y aquí termina todo. Y quiero agradecer primero al técnico, por favor, Borja Martínez. Salúdanos. Nada, hombre, gracias a ti, Pedro. Un placer. Un placer. Agradecer también a la cadena, a Click Radio TV, por hacer este programa posible.
y sobre todo a los oyentes, porque nada de esto sería posible sin vosotros. Muchas gracias. Esto ha sido todo literatura. Soy Pedro Martín y hasta entonces, seguid leyendo.